verdad. Definamos cómo vivir. ¿A usted no le parece que la misericordia de Dios es tan grande que todos los días nos da la oportunidad de corregir malas decisiones? Pero nosotros, para poder corregir cosas, tenemos que estarlas evaluando todo el tiempo. De manera que, ¿qué desea Dios de nosotros? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? ¿Qué desea Dios de mí? ¿Acaso no sería lo más importante al comenzar cada día? Señor, me acabas de dar un día y un día diseñado por ti. ¿Qué quieres de mí hoy? Nuestras oraciones van en contravía, ¿cierto? Señor, ayúdame, dame esto, lo otro. Entonces, ¿qué quieres de mí? Esa es la verdadera oración. Ahora, recordemos que Dios nos está diciendo quiénes somos. ¿Acaso el Señor no dice que somos sus servidores? ¿Cuántos creen que Dios dice eso de nosotros? Y entonces, ¿en qué le estamos sirviendo? Y Dios dice que somos sus administradores. ¿Qué estamos administrándole al Señor? Somos sus embajadores del reino. Somos sus enviados. Eso nos da identidad, nos da propósito, nos da sentido de vida. Él nos eligió. Juan 3:16 dice, de tal manera nos amó el Señor, parafraseándolo un poco. ¿Usted entiende que eso es un mensaje de Dios para su vida? De tal manera amó Dios, ponle tu nombre. Te amo tanto que envié a mi hijo a morir en la cruz para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Ese debe ser el significado de nuestra vida. Dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para. ¿Usted es cristiano? ¿Usted cree en Jesús? Él nos está diciendo, ¿para qué vine? Yo vine para que usted tenga vida eterna porque no la tenía. Y si tiene a Cristo, tiene la vida. Y entonces, ¿qué vida estamos viviendo? Esa vida eterna que Él nos entrega diariamente, ¿la experimentamos? ¿O seguimos contaminándonos de este mundo y de las pasiones? Y para que la tengan en abundancia. Si alguien nos preguntara, ¿tú eres cristiano? Dice que los cristianos tienen vida abundante. ¿Me podrías explicar en qué consiste? ¿Lo podrías hacer? O cuando nuestra mente anda más pendiente de todas las escaseces terrenales, producto de que no haya abundancia espiritual. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas añadiduras yo se las doy, ¿cierto? El Señor es mi pastor. ¿Qué más sigue? O sea, a usted no les falta nada, ¿cierto? Amado, así nos habla Dios, ¿cierto? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospere tu alma. ¿Cuál es la columna vertebral de la vida de un cristiano? La prosperidad del alma. De eso viene todo. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Cómo es que se deleita Dios de nosotros cuando andamos en la verdad? Cuando no andamos ocultando cosas, ni pecados, ni manejando ahí hipocresías. A los hombres les podemos mentir, pero a Dios no. ¿Quién es el padre de la mentira? No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, un hijo de Dios, ¿cómo camina? En la verdad. Y esto también nos tiene que inspirar para orar en la verdad.
Yo no puedo orar en la escasez. Si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Dice que en Cristo estamos completos. Entonces yo no puedo analizar la vida, y en la motivación que les hago de la enseñanza de ayer es bien profunda en ese sentido. ¿Usted se siente incompleto? Si tiene a Cristo, lo tiene todo. Entonces no estoy analizando la vida desde Cristo, la estoy analizando desde las circunstancias o desde lo que poseo o no poseo. Y esa no es la manera de medir la vida de un verdadero cristiano. Entonces, Dios nos ha dado un libre albedrío. Desde la perspectiva cristiana, el libre albedrío se define como la capacidad dada por Dios al ser humano para elegir entre los diferentes cursos de acción, especialmente entre el bien y el mal, sin estar determinado por una necesidad externa. Me gusta esta definición. Dios no nos tiene esclavos, no nos obliga. Por eso su palabra es al que quiera ser mi hijo, al que quiera ser mi discípulo. El Espíritu Santo nos da la capacidad de elegir. Pero escuchen bien, elegir no es por necesidad, elegir es por amor, es por honrarlo a Él. ¿Recuerda lo que Él habla del dador alegre? Donde dice que el dador alegre lo haga por gozo y no por obligación ni por necesidad. Entonces, todo lo que hacemos es por amor a Él. Si no, no tiene sentido. ¿Qué tal si hoy nos llevamos una reflexión bien profunda? Lo que usted hace, ¿para qué lo hace? ¿Qué tanto en nuestro caminar diario lo hacemos porque es lo que hace todo el mundo? Y aún bueno, miremos esto. Yo no soy de todo el mundo, porque ahora soy cristiano. Pero usted, ¿qué es lo que hace en la vida cristiana? ¿Lo que hacen todos los cristianos? Tampoco eso es lo que el Señor quiere, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si hoy parte de nuestra oración sea, Señor, permíteme que todo lo que yo haga sea apasionadamente para ti? Que me deleite en la obediencia porque es para ti. La obediencia que solo trae bendiciones debe producir gran gozo, gran deleite en nuestra vida. De manera que sus principales características de la libertad del elegir que Dios nos ha dado es un don divino y una responsabilidad moral. Por eso los parámetros morales deben regir nuestra vida. Lo que yo pienso son pensamientos que agradan a Dios. Manejo todos los parámetros de mi vida, como las relaciones, las finanzas, el trabajo, la familia, la sexualidad, honrando a Dios dentro de los parámetros de Él. Es un regalo de Dios que convierte al hombre en un agente moral responsable. ¿Quién es un cristiano? Un agente moral responsable. Responsable de sus actos ante el Creador. Sin esta libertad, conceptos como el pecado, el juicio, el premio o el castigo carecerían de justicia. La capacidad de elección radical. ¿Qué tan radicales son nuestras decisiones? ¿Podríamos nosotros escribir cuáles son los no negociables? Los no negociables en la vida cristiana, no negociables. Se considera la aptitud de la voluntad para determinarse a sí misma, permite que los seres humanos decidan si seguir a Dios o rechazarlo, ya que el amor verdadero no puede ser obligado. Quiero repetir eso. El amor verdadero no puede ser obligado. Qué terrible lo que es el amor carnal, humano, de intereses, de imposiciones, de competencia.
Dios no quiere ese amor tampoco. El tener una vida compatible con la soberanía de Dios, aunque Dios es omnisciente y soberano, el cristianismo sostiene que Él permite un espacio para la voluntad humana. Hagamos un alto aquí y miremos lo siguiente. Si Dios quisiera un batallón de humanos que lo adoraran y fueran perfectos, pues había tenido que crear robots, ¿cierto? Que solo le obedecían. Escuche esto. Cada vez que yo genuinamente hago algo para Dios por una decisión propia, para Él es un regalo. Dios no es dueño de mi voluntad, me dio el libre albedrío para que lo que nosotros le entreguemos sea genuino para Él. ¿Recuerdan aquel famoso pasaje que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? ¿Me siguen? ¿Lo que yo le entrego a Dios es genuino o es por costumbre? Créame, en alguna oportunidad estaba orando y de pronto caí en cuenta que era lo mismo que le decía siempre. Y entonces ya paré la oración y le dije, te debo tener aburrido y con esa repetidera de cosas. Y entonces, ¿sabe qué? Es mejor decirle a Dios, te amo porque me fluye de adentro, que 3 horas de una retaíla de oración ahí, que porque hay que orar. Entonces, ¿es genuino eso? ¿Es genuino? Distensión entre el albedrío y la libertad. El libre albedrío es la facultad psicológica de elegir entre las opciones que la vida me da. Él me capacitó en eso. Pero la libertad es un estado espiritual, porque la libertad es en Cristo, estar en Cristo. Él ama a los adoradores en espíritu y en verdad. En el cristianismo la verdadera libertad se alcanza cuando el ser humano usa su albedrío para elegir el bien y se une a Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, hay un día de una decisión real, genuina. ¿Usted para qué es cristiano? ¿Usted ha podido responder eso alguna vez? Si es que es cristiano, dice Romanos 8. Si es que el Espíritu de Cristo habita en usted, si no, no es de Cristo. Entonces, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se caerá. ¿En qué consiste el velo? En esa manera vieja de pensar. ¿Qué tanta mezcla hay en nosotros entre la vieja manera de pensar y la nueva que Él nos da todos los días? Qué dichos, qué mala cara, qué mentiras o apariencias seguimos cargando y que nos hace daño y ofenden a Dios. Entonces, Él nos invita a un proceso transformacional diario. El efecto de la gracia y el pecado, tras la caída, la capacidad natural del hombre para elegir el bien espiritual está debilitada por el pecado. Por eso dice, a la verdad el espíritu quiere, pero la carne es débil. Entonces, el propósito de cada día de Dios para nosotros es que nosotros podamos realizar esos actos de embajadores, de misericordia, de bondad voluntaria, no por necesidad biológica o mecánica. Hay unos indicadores que nos podríamos llevar hoy para tomar decisiones. Por lo menos démonos el regalo de evaluar si invertí más mi tiempo hoy en el hacer y tener o en el ser. Si yo logro en mi agenda separar esas dos cosas, voy a tener más claridad en el crecimiento espiritual. ¿Qué es más importante, hacer y tener o ser? ¿Cierto? Ser. El que cree en mí, como dice la Escritura,
¿Usted cree en Cristo? ¿Pero cómo? ¿Cómo se lo contaron? Como dicen por ahí en las modas que se van armando en cada denominación, o como dicen las escrituras. A veces le pregunto a alguien, ¿no? ¿Usted cómo estudia la Biblia? Y dice, no, yo no leo eso, pero Dios sabe que lo amo. Ah, no, sí, sabe. Y hay unos que le ponen apodos, ¿no? El Zarquito sabe cómo soy yo con él, ¿no? Chuchito, el no sé qué, el morocho, eso le dicen de todo, que entre otras cosas es una terrible ofensa, ¿sí? Pero así anda la gente enredada. ¿Cómo comprobar que estamos creyendo en Jesús como dice la Escritura? Cuando de nuestro interior corren ríos de agua viva. ¿Y qué son ríos de agua viva? De sabiduría. Brotan ríos de sabiduría. Eso es estar en Cristo. Y esto lo dijo en ese momento como algo profético que ya se cumplió en nosotros. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Ahora ya nos ha hecho templos de su Espíritu. Saulo de Tarso nos da un modelo de lo que puede estar pasando en nuestra vida. Saulo de Tarso defendía específicamente los siguientes pilares. Él era un apasionado. La pureza de la ley judía. Se consideraba un fariseo de pura cepa, educado bajo el prestigioso rabino Gamaliel en Jerusalén, lo que le dio una formación teológica rigurosa, basada en el cumplimiento meticuloso de las escrituras y las tradiciones orales. La ley, ¿cierto? La ley de los fariseos, con amenaza, con imposición, lo que muestra un Dios castigador, y la erradicación de la herejía cristiana. ¿Me entienden cuál era el concepto de él? Él era un apasionado por Dios, pero desde la ley judía. Y todo aquel que hablaba de que Cristo había que matarlo. Es increíble lo que hizo el Señor con él, ¿no? Veía a los seguidores de Jesús como una secta que desafiaba las tradiciones. Eso es lo que hace la religión y las sectas. La tradición tiene que estar por encima de todo. Desafiaba las tradiciones de los fariseos y ponía en riesgo la identidad judía. ¿Qué importa más, la identidad de las religiones? ¿Cómo sería el amor y la pasión por Dios desde el legalismo que había que matar a todo aquel que hablara de Jesús? Y era genuino. Él creía que con eso honraba a Dios. De alguna manera, es lo mismo que hacen los islámicos. El Islam dice que si ellos matan a todo aquel que no sea islámico, van para el cielo. Esa es su postura. Por ello, lideró persecuciones activas, presenciando actos como el apedreamiento de Esteban y obteniendo cartas oficiales para arrestar a cristianos en ciudades como Damasco. Era un azote de cristianos, era el peor asesino de cristianos, pero él estaba convencido de que estaba defendiendo la ley y que estaba defendiendo la palabra de Dios. El honor de Dios, su celo por perseguir a la iglesia no nacía de una maldad personal, sino de la creencia de que estaba sirviendo fielmente a Dios al exterminar un movimiento que consideraba blasfemo. Esto nos puede estar pasando a nosotros desde otro lado, ¿cierto? No, yo soy convencido que soy cristiano y entonces, y yo amo a Dios, y yo me congrego, y yo oigo los devocionales de Roosevelt, y con eso se cree que ya está en el tercer cielo.
¿Qué tanto engaño hay en nuestra mente? ¿Ya no las sabemos todas? Por eso el Señor dice, diariamente adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. Diariamente. Yo los desafío a dos cosas. No se levante sin orar y decirle a Dios, dame la sabiduría para administrar este día. Ya llevamos 2 viernes disfrutando del ayuno. 1 horita los viernes. Usted no se va a desnutrir ni se va a morir de hambre porque ayune un día, 1 horita. Pregunta, ¿qué le impide venir al ayuno? Le garantizo con puras disculpas que no tienen valor delante de Dios. ¿Y acaso no está el mandamiento? Y cuando ayunes. Entonces, qué bueno entender esto, ¿cierto? De aprender a ayunar. Ahora, el ayuno tiene que ser un deleite. Cuando usted empieza a ayunar y empieza a mirar el reloj, ¿no? Uy, la 1 apenas, pensando en la presa de pollo que tiene allá para las 7 de la noche. Uy, las 5 de la tarde. Y a las 5:30, uy, Señor, ya no aguanto más. ¿Usted cree que eso es un ayuno? El ayuno es Espíritu Santo, capacítame para deleitarme del ayuno. El ayuno es para afinar lo que Dios nos habla, ¿sí? Para ir a otro nivel, para tomar decisiones. Yo no concibo un cristiano que diga es tan difícil, porque cuando un cristiano dice es tan difícil, yo le digo es que es imposible. Porque si usted está diciendo que es difícil, lo está haciendo en sus fuerzas. Donde queda el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me es difícil porque no le permito a Cristo que me fortalezca. ¿Qué quiere usted lograr? ¿Qué quisiera usted que se resuelva de procesos crónicos en la vida? Dios dice que a Él no se le ha torcido el brazo como para dejarnos caídos. Dios lo que quiere es que veamos su gloria. La gloria de Dios no llega en la queja ni en el desánimo. Todo eso es un altar a Satanás. Él es feliz con el engaño, de esa nunca vas a salir, estás pagando todas las que has hecho, todo eso es. Y nos lo advierte la palabra, ¿no? Muéstrele el acta, ¿no? Todo el acta de acusaciones del enemigo y Cristo ya la clavó en la cruz, ya pagó por mí. La identidad de su linaje. Se sentía orgulloso de su herencia como hebreo en la tribu de Benjamín y ciudadano romano. Tenía doble ciudadanía, ¿cierto? Utilizando su posición social y conocimiento dialéctico para argumentar contra el mensaje cristiano primitivo. El gran líder grecorromano y judío, asesino de cristianos. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, de ver cuántos más puedo matar, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Usted alguna vez ha escuchado esa voz? Una vez me llegó a mí la voz, es que Carlitos, Carlitos, ¿por qué me persigues? Ese momento llega a todos. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Preguntó Saulo. Claro, después de semejante experiencia de quedar tirado en el piso, temblando del poder del Espíritu Santo y semejante resplandor, pues esas dos expresiones y más en ese contexto es, me rindo. Cuando dice ahí, ¿quién eres, Señor? El decir Señor es a partir de este instante eres mi dueño. ¿Qué quieres que haga? Me doy por rendido. Me venciste. ¿Qué áreas de nuestra vida
aún estamos luchando para que Jesús no triunfe. Todavía acomodamos la pereza, la mentira, la sexualidad por fuera de los parámetros de Dios. ¿Qué estamos nosotros teniendo por allá que no queremos que Cristo reine allí? La murmuración que tanto nos ha hablado el Señor en este tiempo. ¿Dónde dice en la Biblia que Dios nos ha mandado a estar hablando mal de otros? ¿Dónde? Lo llama chismosos. Eso no honra a Dios. ¿Qué voy a saber yo qué está haciendo Dios en la vida de otro? ¿Qué tal si nosotros estas dos preguntas nos las lleváramos diariamente y decirle por la mañana, me diste otro día, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo hago para conocerte un poco más hoy? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Usted tiene un plan de conocer al Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Diariamente Dios nos dice lo mismo. Levántate, camina conmigo y yo te diré qué es lo que tienes que hacer. Uno de los grandes problemas antife del ser humano es que quiere que Dios baje y nos la explique toda. Y Dios dice, no, obedezca y más adelante entenderá. ¿No le ha pasado eso? Hay un tremendo líder cristiano en Cali y ahora anda solo, no se congrega en ningún lado, no sirve, no ayuda, porque Dios no le ha contestado un poco de cosas que él no está de acuerdo con la Biblia. ¿Quién ha dicho que la Biblia es para interpretarla intelectualmente o humanamente? En varios pasajes dice que es por iluminación del Espíritu Santo, por revelación divina. Tras su conversión en el camino a Damasco, Saulo, ahora conocido como Pablo, ¿no han visto que cada vez que hay una conversión Dios le va cambiando el nombre? Porque el nombre tenía una identidad y un significado. Experimentó un cambio radical y pasó de ser el perseguidor más feroz del cristianismo a su defensor y misionero más apasionado. ¿Qué tal ese milagro, cierto? El peor asesino lo convirtió en el apóstol más apasionado. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Lo he dicho miles de veces. Este borrachito apasionado por andar carnavaleado, Dios ahora lo convirtió en un apasionado por ganar almas. Hoy estoy feliz. Esta mañana, a las 8 de la mañana, la secretaria de Educación Departamental del Valle recibió a Cristo. Que señora, a eso me llevaste allá, a eso. ¿Usted sabe toda la influencia que tiene esta mujer sobre todo el Valle en el campo educativo? Y llegó con hambre de Cristo. Ese la acabo de remitir a la esposa de Roosevelt. Tiene una almita para empezar a edificar. Cada vez que dije, dígalo más duro, que salga de casa, vaya con la mirada de ser un misionero a ganar almas. El que es sabio gana almas, el que ama a Dios gana almas. Dios no nos ha mandado a ser selectivos. De decir, no, este viejito de 80 años allá sentado en el parque es más fácil para evangelizar que el militar que está ahí parado en la esquina. Recuerden que el que convence es el Espíritu Santo. A eso nos llamó. Sus nuevas convicciones y defensas se centraron en los siguientes puntos clave. Jesucristo como el Mesías y Salvador. Es lo más importante. Lo más importante es hablar de Jesús. Hablar de Jesús. Hable de Jesús.
No importa lo que le digan, no importa si usted le da pena o lo que sea. Hable de Jesús, que el respaldo lo tiene allí, atrás, el Señor. El que se avergüence de mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre. ¿Qué nos impide hablar de Jesús en un mundo tan terrible? ¿Acaso no nos mandó a ser la luz de este mundo? Pablo defendía que Jesús no era un impostor, sino el Hijo de Dios que murió y resucitó para reconciliar a toda la humanidad con el Padre. Qué chévere ese resumen allí, ¿cierto? ¿Qué es hablar de Jesús? Que es el Hijo de Dios que murió y resucitó. La justicia por la fe y no por la ley. Sostenía que la salvación se obtiene mediante la fe en Cristo y no por el cumplimiento riguroso de la ley de Moisés. Es todo lo contrario. Producto de haber nacido de nuevo, el Espíritu Santo me capacita para deleitarme en la obediencia. ¿Qué área de su vida le cuesta obedecer la palabra de Dios? Usted le dice, Espíritu Santo, capacítame, lo hace, lo ha prometido. La universalidad del Evangelio se convirtió en el apóstol de los gentiles, defendiendo que el mensaje de Dios era para todos los pueblos, no solo para los judíos, rompiendo así las barreras culturales y religiosas. ¿Sigue todas esas ramas de las sectas? No, es que esto es para... No, dice, de tal manera amó el Señor su creación que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, sea indígena, sea griego, sea asiático, sea de donde sea, todo aquel que en Él crea. ¿Cuántos creen en Cristo? Dale un aplauso a Cristo y yo creo en ti. Te aplaudo porque creo en ti, Señor. Porque estás aquí. Y estamos aquí porque Él nos trajo. Ni crea que fue que usted se motivó. Él dice que Él coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. La autoridad de su apostolado. Pablo tuvo que defender frecuentemente su legitimidad como apóstol, argumentando que su llamado fue de origen divino y no humano. Una vez se paró por allí un líder religioso y me dijo, es que ustedes son versiculeros. Entonces lo único que aprendan son versículos. Yo solo hasta el día de hoy oro por esa persona. Señor, pues vuélvelo versiculero para que te conozca a ti, Señor. La iglesia como el cuerpo de Cristo enseñaba la unidad de los creyentes, la importancia de vivir en amor, paz y servicio mutuo. No es vernos acá los domingos, es entender que somos la familia de Dios. Quiero que me mire, yo soy su hermano en Cristo, así no le guste, ¿sí? Y nos vamos a encontrar en la eternidad, entonces mejor que nos la vamos llevando bien. Uno de los ejemplos de cómo vienen los poemas de amor de Dios para llevarnos a tener identidad cristiana. Dice así, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor. La palabra bienaventurado quiere decir doblemente gozoso, doblemente feliz. Bienaventurado también quiere decir el que porta el gozo del Señor. A mí, yo estoy orando mucho por eso. Juan 17, donde el Señor le dice, Padre, yo quiero que mi gozo sea completo en ellos. Yo le digo, lo único que quiero es tu gozo. Otra vez, escuchen la enseñanza de ayer y la vamos a subir. Que esa sea una prioridad. Escuche, ¿qué desea usted que pase en su vida para que viva en gozo? Para cumplir con el mandamiento de estar siempre gozosos. ¿Qué es lo que no le deja estar gozoso? ¿La suegra o la deuda o esto o lo otro?
Pues es que ese no es lo que el Señor dice. Nuestro gozo es Él. Y si estamos en el gozo del Señor, todo lo demás pierde importancia. Que muchos se deleitan en sus mandamientos. Llevémonos esa tarea. ¿Cuáles son los mandamientos que usted practica y lo llenan de gozo? ¿Cuál? Que se encuentre alguien, ¿para dónde vas? Uy, no, voy emocionado para el ayuno. Eso. Poderosa en la tierra será su descendencia. Aquí empiezan las palabras de consolación, de amor y de promesa de Dios sobre mis hijas. Hace poco una ella me hizo un reclamo. ¿Por qué andas diciendo que andamos carnavaleadas? Y le digo, ¿y no es cierto? Yo no digo mentira y no es la verdad. A ver, cuénteme. Ahí está la promesa, ¿no? Si nosotros disfrutamos los mandamientos y le somos fieles a Dios, Él dice, tu descendencia será bendita. Él los va a tratar, Él los convence, Él los endereza. La generación de los rectos será ¿qué? Ah, bueno, ¿cómo anda tu generación? ¿Sí? Bienes y riquezas hay en su casa. ¿Sí? ¿Su casa es así? Se abre la puerta, eso está repleto de bienes y riquezas. Y entonces dice, uy, pero ¿y entonces cómo es eso? Yo abro la nevera y eso hay ahí medio limón y nada más. Está diciendo que grandes riquezas, bienvenida a la chilena, qué rico tenerte acá. Entonces dice, bienes y riquezas hay en su casa. Escúchenme, el Señor, ¿a qué le llama riquezas? A las del reino, ¿cierto? A la paz, el amor, la paciencia. Y dice, si tu casa está llena de riquezas, las añadiduras aparecen. Dios tiene unos diseños que no los podemos cambiar. Y su justicia permanece para siempre. Si el Señor está diciendo que la justicia de Él permanece para siempre, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? ¿Cierto? Pues significa que Él siempre va a estar cuidándonos, está glorificándose en nuestras necesidades. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. ¿Qué áreas están en tu vida ahí que no tienen salida, que todo es confusión? Que no? El Señor dice, si vienes, yo te ilumino el camino, enderezo tus sendas. Él es clemente, compasivo y justo. ¿Cuántos lo creen? Hagamos un alto aquí. En nuestra frágil relación con Dios, ¿qué es lo que ocurre? Que usted tiene una situación crítica y empieza a ver a Dios a través de esa situación crítica, ¿cierto? Pero ¿por qué a mí y hasta cuándo? Y todo lo que he orado y esto no cambia. Entonces estás interpretando a Dios por las circunstancias y no por lo que Él es. Las circunstancias no son las que nos muestran quién es Dios. Algún día lo compartí acá. Cuando me dice un ateo, ¿yo qué voy a creer en ese Dios que estampilló a su hijo en la cruz? Si hace eso con su hijo, ¿qué no irá a hacer conmigo? La necedad humana, ¿cierto? Aunque ustedes sean infieles, yo seguiré siendo fiel porque no puedo negarme a mí mismo. Él es fiel y justo. Y nos ha dicho que vamos a atravesar un mundo caído e injusto. Entonces, si yo sigo pensando que mi calidad de vida depende de que este mundo se vuelva justo, ando perdido. Porque no se trata de eso.
Se trata de atravesar un mundo re injusto a llegar al camino de la justicia. Camino nuevo y vivo, dice el Señor. Bien le va al hombre que se apiada y presta. Arreglará sus asuntos con juicio, porque nunca será sacudido, nunca será movido. El Señor nos mantiene en el hueco de su mano. Para siempre será recordado el justo. Aquí viene algo que me encanta. Siempre me acuerdo de esto en el Salmo 112. No temerá recibir malas noticias. ¿Qué dice la palabra de Dios que usted debe hacer cuando le llegue una mala noticia? ¿Qué dice? A ver. ¿Ah? Santiago 1:2. Tenga el máximo de alegría cuando le llegue la mala noticia. El máximo de gozo y de alegría. Pero dice, ¿por qué? Porque voy a probarle la fe. Y si le pruebo la fe, entonces crecerá en paciencia. Y si tiene paciencia durante todo el proceso, será perfecto, cabal y no le faltará cosa alguna. Qué bueno leerlo al contrario, ¿no? Para que no me falte ninguna cosa a mí, debo crecer en paciencia en las pruebas de la fe a través de los problemas. ¿Les gustó? Cuando por ahí me manden una foto en WhatsApp muertos de la risa, entonces yo ya sé que la entendieron. Estoy feliz porque me llegó un problema, Carlos. Ah, al fin la aprendieron. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está firme, confiado en el Señor. O en la billetera. ¿En dónde está la confianza? Su corazón está seguro y no temerá. Un corazón seguro no teme. Un corazón seguro está parado en la roca. Un corazón seguro está parado en las promesas de Dios. Recuerda lo que dice Santiago 1:6. Porque al que duda, no espere nada del Señor. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Andar todos desesperados o destruir las dudas a través de la fe? Hasta que vea vencidos a sus adversarios. Con liberalidad ha dado a los pobres, generoso. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado con honor. Lo verá el impío y se irritará. Los pecadores a usted le tienen envidia. Acuérdese que no son ellos, sino el enemigo usándolos, ¿cierto? Rechinará los dientes y se consumirá. Por eso, usted nunca escucha a alguien diciendo, uy, ese tipo como está mal parado allá y es católico o es, no, o es de este lado, pero a los cristianos sí nos las clavan todas. Es por eso. Cartas leídas somos, ¿cierto? El deseo de los impíos perecerá. Algunos dicen que ese fue el primer apellido que apareció en la Biblia. Pérez será. La Biblia dice, elige. ¿Qué dice la Biblia? Elige. Dice, al que quiera. ¿Usted ha tomado esa decisión? Señor, quiero servirte, quiero ser tu embajador, quiero invertir mi vida en ti. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir. Todos los días Dios nos da a elegir. Y cada día que nos levantamos, ¿tenemos claro eso? Nos levantamos a elegir la vida y la muerte, bendición y maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes.
Si se dan cuenta que todo en la vida cristiana depende de lo que yo esté eligiendo, pero lo que yo elijo debe ser acorde a lo que está escrito. El que cree en mí como dicen las escrituras, ¿cierto? La decisión de a quién servir. Al final de su vida, Josué instó al pueblo de Israel a tomar una determinación firme sobre su lealtad espiritual. Y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quién servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor nuestro Dios. ¿Sabe de qué nos sirve esto? De pensar yo dónde ando metido. En la moda, en la cultura, en el coro de la queja, ¿dónde anda? Qué bueno decir eso. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es uno de mis oraciones de intercesión constante. Yo y mi casa serviremos al Señor. Un día veré a mis hijas predicando. Un día veré a mis hijas enseñando. Recordemos que esto es una guerra. La elección de Dios hacia nosotros. En Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. ¿Para qué nos escogió el Señor? Para que seamos santos. Pero ese santos intachables es por la obra de Él en nosotros. Él es el que nos va cambiando. Él es el que nos va transformando. Este tipo de enseñanzas no son tan populares, porque a nadie le gusta que venga y le saquen los trapitos al sol, pero el Señor es especialista en eso. Alguien me decía en estos días, Carlos, pero es que ya llevamos un ratico pues hablando de esto y de esto, y le digo, ¿ya hizo cambios? Si el Señor sigue mandando la palabra, será por algo, ¿no? Entonces, la transformación que Él hace en nosotros hacia la santificación debe ser un deleite. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Quién lo quita? Entonces ir y decirle, Señor, yo no quiero más esto en mi vida. Libérame, quítame, transfórmame. Pero si yo no clamo y renuncio, Él no lo va a hacer. Por eso dice que nos dio a elegir. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. ¿Cuántos creen en esa palabra? Amén. Dile al que tienes al lado, elegido eres. Elegido, elegida eres por el Señor. Consecuencias de nuestras elecciones, llegamos casi al corazón de la enseñanza de hoy. Cada vez que usted va a elegir, revise unos parámetros. Revise a ver si lo que está eligiendo honra a Dios, si lo que es, esta es mucho mejor, a mí me encanta. Todo lo que uno elige es una siembra que va a producir una cosecha, ¿cierto? Advierte que elegir implica responsabilidad, ya que cada decisión siembra algo que eventualmente se cosechará. Dice la Biblia, todo lo que elijas, todo lo que siembre, lo vas a cosechar. Usted está pasando por una época difícil, en vez de quejarse, piense cuándo la sembré, ¿o no? ¿Cierto? Ahora, esas cosechas son formativas, son de entrenamiento, no son para el resto de la vida. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo, ¿qué cosas? Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará o segará. Entonces, ¿no le parece que lo lógico es que yo esté pendiente de que voy sembrando cada día? ¿Qué voy sembrando? Y esa hace parte de la justicia, ¿no? Lo que uno cosecha, lo que uno siembre, lo va a cosechar. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Mira que todo es elegir, todo es mirar, todo es, nada es por esclavitud, sino por elección. Sabiduría para elegir bien.
Para tomar decisiones correctas, la Biblia sugiere buscar guía espiritual en lugar de confiar solo en el juicio propio. Te pondré pastores de mi corazón para que te pastoreen. ¿Cuál es una de las grandes resistencias del ser humano? Ser pastoreado. ¿Usted cada cuánto viene a mentorías? ¿No? Andarlos persiguiendo a ver si vienen, ¿cierto? Entonces después no se quejen. Fíjate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en ¿qué? No se apoye en su manera de pensar. Romanos 12:2 lo advierte todo el tiempo. No siga lo que ha aprendido en este mundo, no siga pensando como piensa. Permítale a Dios que lo transforme por la renovación de su mente y así pueda comprobar la voluntad de Dios para su vida, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuándo vamos a ir por ese regalo? ¿Cuándo? Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Todo lo que hacemos le daremos cuentas al Señor. Vivir como hijos de Dios, al que cree en su nombre y lo recibe en su corazón. Usted ya pasó por ese proceso de ser convertido en hijo. Hay unas características para ser convertido en hijo. Tal como piensa, así es él. Proverbios 23:7. ¿Por qué no nos decimos la verdad de quiénes somos? ¿Sabe quiénes somos? La manera en que pensamos. Y lo que pensamos está acorde a la palabra y lo que pensamos honra a Dios. Reflejar la luz y la santidad. Los hijos de Dios están llamados a distinguirse de la corrupción del mundo mediante una vida íntegra y ejemplar. ¿Usted es cristiano? Uy, pero lo disimula muy bien porque no distinguen nada de los otros, ¿no? Es lo que le han dicho una vez. ¿Qué tanto marcamos la diferencia? ¿Qué tanto? Entonces nos vamos dando cuenta que el paso por la tierra es el gran gimnasio de entrenamiento de alto nivel. Entonces no nos quejemos de eso. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuándo la luz se hace más intensa? Cuando hay más oscuridad, ¿cierto? Y este mundo está llegando a los peores momentos de oscuridad. Es el tiempo final. Por haberse extendido la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese es un motivo de orar increíble. Yo tengo pánico que el amor por Dios me vaya a enfriar. Pánico. Eso es terrible. Entonces, Señor, por favor, fortaléceme, apasioname más cada día para ser luz en medio de una generación perversa y corrupta. ¿Cómo será impresionante la Biblia? ¿Que hace cuánto escribieron esto? Y desde esa época están profetizando lo que vamos a vivir ahora, ¿cierto? Hoy en día vivimos cosas que ni en Sodoma y Gomorra se vivieron. Nunca había existido tanta perversión en el mundo como ahora. Exhorta a mantener una buena conducta frente a los demás para que al ver las buenas obras otros glorifiquen a Dios. Caminar en amor e imitación del Padre. Vivir como hijos significa tomar al Padre como el modelo supremo de comportamiento. Ustedes como hijos amados de Dios. Cuando usted escucha eso, es que a los hijos amados de Dios usted se identifica allí. Usted hace parte de eso. ¿Sabe cuándo no tiene uno claro eso? Cuando uno cree que el amor de Dios es por merecimiento y no por gracia. Usted no está aquí esta mañana de gratis, porque el Señor le tenía este día, este momento, este grupo.
Ustedes como hijos amados de Dios procuren ser como Él. Traten a todos con amor. ¿A quiénes hay que tratar con amor? De la misma manera que Cristo nos amó. Qué desafío, ¿no? Práctica de la misericordia. Se manifiesta a través de actos concretos de amor al prójimo, conocidos como obras de misericordia. ¿Qué más? Guiados por el Espíritu y la fe. Aquí quiero hacer un alto enfático en esta última parte. Me lo han oído todo el tiempo. Los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. ¿Usted evalúa eso diariamente? Créame que si uno lo hace de una manera intencional, en esta mañana, a la hora del almuerzo, regálese 5 o 10 minuticos a pensar cómo me guió el Espíritu Santo esta mañana, cómo me guió en la tarde. Y entonces va uno encontrando esas voces, esos momentos. Recuerden algo que es demasiado importante. Por favor, présteme atención. Dígale al que tiene al lado, despiértese, no se lo vaya a perder, hermano. Dios no pelea con el bullicio del mundo. Si usted tiene en el carro ese volumen alto, ¿usted cree que Dios va a poner a pelear con los reggaetones? Dios habla en el silencio. Entra a tu pieza, cierra tu puerta, quédate quieto, guarda silencio y conoce que yo soy Dios. La filiación divina otorga una nueva guía interna a la seguridad de ser herederos de su gloria. Filiación quiere decir familia. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son sus hijos. Los que no son guiados por el Espíritu Santo no son hijos. Quienes no viven con miedo, sino con la certeza de ser coherederos con Cristo. Yo quiero motivarle a que saque un listado de qué miedos tiene. Sáquelos, que Dios le va a llenar eso de puras promesas. ¿Qué dice la primera carta de Juan capítulo 4? Que los que viven en temor no han sido perfeccionados en el amor, porque el perfecto amor acaba el temor. Entonces, sacar el listado y decirle, Señor, todavía cargo estas mochilas de miedo y de temor aquí. Clamo a ti para que tu amor destruya todo este temor. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo se es hijo? Por la fe. ¿Y qué es la fe? Un don del Espíritu que me permite destruir dudas y destruir miedos. La certeza en no tener duda, la convicción en no tener miedo. Persecución de la rectitud. La identidad de hijo conlleva el deseo de alejarse del pecado y buscar lo que le agrada a Dios. Hagamos una pausa aquí. Sincerémonos con Dios. Honremos a Dios y démonos un tremendo regalo. ¿Qué es lo que más nos gusta? ¿Qué es lo que produce en nosotros deleite? ¿Usted en qué utiliza la música cristiana? La música cristiana, mira, no existe ningún ser humano que no tenga algún tipo de tendencia musical. Todos tenemos unas cuerdas musicales allá. Alguna vez veía un documental de una persona que disfrutaba los sonidos de la naturaleza. Para que no escuchara ninguna música, pero la música de la creación sí. Todos tenemos. ¿Quién toca esas cuerdas musicales? ¿Quién? ¿Bob Bunny o el Espíritu Santo? ¿Cierto? Entonces, para mí las cosas, ustedes saben lo resalcero que yo fui en mi vida, pero de las cosas que yo más disfruto son las canciones cristianas porque me inspiran para orar. La forma en que yo fluyo más fácil en oración es a través de esos poemas.
Y no es que yo me ponga a repetir canciones, no, las escucho y me inspiran, me encienden de decirle a Dios. Entonces las canciones son poemas para el Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios. Cuando usted lee eso, ¿qué pasa? ¿Qué le resuena por allá adentro? Amados, ahora somos. O sea, antes no éramos. Ese es un gozo que a mí no me pasa. ¿Sabe dónde me sacó el Señor? No era hijo, era un huérfano de este mundo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Menciona la importancia de agradar a Dios en todo. ¿En qué hay que agradarlo? En todo, dando fruto en cada buena obra y creciendo en su conocimiento. Bueno, ahí tenemos todo un relato que si usted vuelve y lo ve y escribe, va sacando una ruta de aquellas cosas que la palabra de Dios nos llama a disfrutar la corrección. Y por favor, no se le olvide esto. Nada es en sus fuerzas. No es con tus fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Y es Zacarías 4:6. Entonces es clamarle y decirle, Señor, quiero que me transformes. Bueno, seguimos los martes con nuestro devocional, nuestro seminario de Volandos con las alas rotas. Todavía pueden traer invitadas. Ese solo es para mujeres. Por ahí ayer alguien me reclamaba y me decía, ¿cómo así? Y entonces yo no puedo. Y le digo, no, ya a los hombres le vamos a armar otro combo aparte.